Pedro Cateriano, ex primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, para hablar sobre la coyuntura política. Rosa María, adelante. Así es, estamos con Pedro Cateriano esta mañana y vamos a empezar, vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a empezar con un tema que creo que es muy positivo en el recuerdo de los peruanos. Hace 10 años, este fin de semana, el 27, se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia, la Haya, por el cual el Perú finalmente zanjó un viejo diferendo con Chile y se establecieron los límites marítimos entre ambos países. Pero esto no salió de la nada, salió de un esfuerzo muy especial. Y por eso estamos con Pedro Cateriano para entender qué ganamos hace 10 años. Empezamos con eso esta mañana. Muy buenos días a Pedro Cateriano, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, encantado de estar en tu programa. Bueno, lo que ganó el Perú fue un diferendo a nivel internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, la Haya, que fijó el límite marítimo entre el Perú y Chile. ¿Basado en qué? En algo poco común, en realidad, en una política de Estado continuada por 3 gobiernos. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se recogió la tesis jurídica del visionario embajador Bácula, quien ya durante la dictadura de Pinochet había planteado la necesidad de tener una frontera marítima. Fue precisamente durante el segundo gobierno de Alan García en que finalmente se toma la decisión de presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, y hay que decirlo claramente, se dieron simultáneamente pasos que para eso demostró García habilidad. Por ejemplo, pactar con el Ecuador el límite marítimo, porque no hay que olvidar que Perú, Ecuador y Chile tenían este convenio pesquero que los chilenos alegaban que era una limitación marítima. Y de esa manera se debilitó la postura jurídica también chilena. Pero además, luego, ¿qué ocurre? Yo creo que con visión de Estado, cuando accede al poder Ollanta Humala, ratifica en el cargo de agente, es decir, del responsable del manejo del litigio ante la Corte, a Alan Wagner, un embajador experimentado, que hay que decirlo también, trabajó este caso no solo con meticulosidad, sino también con una responsabilidad estadista. Y creo que todo eso coadyuvó a lograr, en medio de un contexto complicado, en el cual hay que decirlo también, intelectuales de la talla de Jorge Edwards y Mario Vargas Llosa exhortaron para que se cumpliera y ejecutara la sentencia del tribunal. A mí en ese momento me tocó desempeñarme como ministro de Defensa y participar en las reuniones del 2+2, y en la etapa acaso compleja de la ejecución propia de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, la Haya. Y debo reconocer el importante y cívico rol que cumplieron las Fuerzas Armadas, de manera especial la Marina, comandada en ese entonces por el almirante Carlos Tejada, que con profesionalismo y civismo cumplieron con su labor. No fue una tarea fácil, yo de alguna manera la he relatado en mi libro Sin Anestesia, todo este proceso de los diálogos ásperos, las comunicaciones telefónicas, etcétera, con mi par chileno, pero al final predominó la sensatez, y ambos países creo que dimos un ejemplo a la comunidad internacional de la importancia de acatar las resoluciones judiciales. Y en este sentido hay que decirlo, Rosa María, porque a veces se escuchan voces que van precisamente contra lo que ha sido la corriente jurídica a nivel internacional histórica del país, la importancia de cumplir con los compromisos internacionales, de honrar la palabra, de respetar las reglas de juego y de los pronunciamientos de los tribunales. Este caso de la Haya es precisamente un ejemplo claro de lo que significa la justicia internacional.
No, y además lo más importante, creo yo, para los peruanos internamente, fue la idea de que sí se puede lograr un resultado positivo cuando hay una política de Estado que trasciende a los políticos, que trasciende la minucia diaria, la pelea por el poder. Esto lo ponemos aparte y sobre esto vamos a tener un acuerdo nacional. O sea, el Perú camina hacia conseguir poner fin a un diferendo que tenía décadas y que era motivo permanente de encono entre chilenos y peruanos, porque los chilenos sostenían que no podíamos entrar al triángulo externo ni siquiera. Evento que se da inmediatamente después, la Marina de Guerra entra al triángulo externo, hace un acto de posesión y hemos concluido que a 80 millas para acá, eso ya lo definió la Corte, pero el asunto quedó definido. Eso es importantísimo. Y la Claro. idea de que los políticos peruanos sí son capaces de hacer algo más grande que ellos mismos, ¿no? Que al final del día los tres presidentes eran políticos y con todos sus defectos, desaciertos y crímenes, por lo menos esto lo hicieron bien. Y creo Entonces, que es eso, una de las pocas ocasiones, a diferencia de otros países, Estados Unidos o Uruguay, en donde se vio una sola fotografía a Alejandro Toledo, a Alan García y a Ollanta Humala. mala. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices es importante, ¿no? Porque además el acuerdo nacional y el diálogo forma parte de la democracia. Democracia sin diálogo es un sistema cojo, fallido, ¿no? Y si los problemas se han profundizado en el país es precisamente por la falta de esta práctica normal y habitual en cualquier democracia, ¿no? Temas de educación, salud, agua potable, vivienda, deberían motivar un acuerdo nacional y no una disputa permanente, que es lo que lamentablemente hemos padecido en los últimos 8 o 9 años. Para no salir de la política internacional y ver sus tweets recientes, el caso de Venezuela nuevamente está en el ojo público internacional, pero con una práctica que lamentablemente se está extendiendo por toda América y que el Perú también tiene, que es la de la inhabilitación parlamentaria, política, de un funcionario o de una persona que quiere participar en política para que no sea candidato presidencial. El caso de María Corina Machado este fin de semana en Venezuela, pero también es el caso en Nicaragua, el caso en Guatemala, el caso en Perú. O sea, utilizar la inhabilitación para impedir candidaturas presidenciales. Es gravísimo lo de Venezuela, pero además Sumamente, nuestra suma, Cancillería creo que hasta esta hora no ha dicho una palabra. exactamente, Rosa María, es algo sumamente grave y vergonzoso que merece una condena internacional y además una solidaridad. Por esa razón creo que países como Argentina, Uruguay, Ecuador y Paraguay se han pronunciado, porque esta arbitrariedad de la dictadura de Maduro afecta no solo a los venezolanos, sino a la democracia latinoamericana. Y acá debemos ser firmes en condenar esta conducta demencial de Maduro. Y llama profundamente la atención que el gobierno de la presidenta Boluarte haya guardado un silencio cómplice similar al de Lula en el Brasil, que ha sido en los últimos años penosamente defensor del dictador venezolano. Y también llama doblemente la atención que el canciller que se proclama o autoproclama liberal y defensor de las libertades, frente a un atropello internacional de esta magnitud, se quede mudo. Yo creo que, bueno, tenemos un parlamento que en la práctica es cómplice político del gobierno. Y es por esa razón, acaso, este silencio sepulcral del gobierno ante, repito, un atropello indefendible a nivel internacional. Y hay que decir, cambiando la posición de la Cancillería respecto de Venezuela. Exactamente, Hay, porque la posición pre-Castillo era otra, ¿no? eh, Parece que hay una continuidad en este momento entre Castillo y Dina Boluarte respecto a Venezuela.
Y hay que decirlo también claramente, Rosa María, que a nivel internacional hay cierta indiferencia frente a las dictaduras criminales latinoamericanas como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y esto forma parte precisamente de esta falta de unidad en aspectos fundamentales de la política internacional. Vemos a una América Latina dividida en este caso. Presidentes que defienden el orden democrático y constitucional para Venezuela, que son en este momento Milei, Lacalle Pou en Uruguay, Noboa en el Ecuador y Peña en el Paraguay. Pero parece que la presidenta Boluarte quiere alinearse con Lula, con Petro y con todos aquellos que en la práctica, reitero, son cómplices de la criminal dictadura venezolana. Así es. Y bueno, estamos así en el barrio, como dicen. Y ahora entremos de regreso Pero al Perú. Rosa María, hay que evitar contagiarnos de los males del barrio. Por el contrario, en lo que está mal, siempre hay que combatir el mal. Las inhabilitaciones parlamentarias están al orden del día. Han inhabilitado a Zoraida Ábalos, el fiscal Villena sale y les dice, oigan, esto estuvo mal, quieren lincharlo, pero es que ha dicho la verdad. Es una inhabilitación producto de un canje por el cual la fiscal de la Nación les regalaba impunidad a cambio de que la inhabilitaran. Está documentado. Y en el Congreso a nadie se le ha caído la cara de vergüenza. No, ahí siguen. En realidad, Rosa María, cuando se instituye esto durante el debate constituyente, la iniciativa tenía como propósito inhabilitar políticamente una vez que el Poder Judicial se pronunciaba. Es decir, el Parlamento no se puede adelantar a los procesos judiciales, porque en democracia solamente el Poder Judicial determina la inocencia o la culpabilidad. Y es malo que estemos imitando precisamente estas conductas, ¿no? Yo creo que en este sentido también hay que exhortar, Rosa María, al Poder Judicial y a la Fiscalía para que cumplan con su deber, porque gran parte de los problemas de la judicialización de la política es la lentitud con la cual se siguen las investigaciones fiscales y judiciales. Lo puedo decir con conocimiento de causa y por experiencia vivida. Por ejemplo, hace algunas semanas se ha archivado un caso que en su momento fue un escándalo, la compra de 20 aviones de entrenamiento para la FAP, con cooperación de Corea del Sur. Esto en su momento fueron titulares, escándalos. Rosa María, no ha salido el archivamiento definitivo en ningún medio nacional. Solamente ha sido publicado en una plataforma internacional, defensa.com. Entonces, claro, acá lo que debemos preguntarnos es ¿quién repara el honor de los oficiales de la FAP, de los funcionarios del Ministerio de Defensa? En mi caso, yo estoy acostumbrado. Además, creo que haber sido acusado por Luciana León, Rafael Rey, Mulder, Becerril es casi como una orden del sol, ¿no? Ser acusado por esta pero de todas maneras va mi crítica a la Fiscalía y al Poder Judicial. Ahora, por ejemplo, cuarta investigación por la compra del satélite. ¿Otra vez? La señora Zoraida Ábalos mantuvo esto archivado. Ni siquiera me han citado. Es decir, ya el satélite está orbitando 8 años, Rosa María. Sí, ese satélite que Alan García dijo que sí iba a caer. Bueno, esa es nuestra penosa realidad. Eso tiene que... Pero yo decía, el expediente ha dado más vueltas al Poder Judicial que el satélite a la Tierra. ¿Ya? Pero en fin, a lo que quería ir Rosa María es al tema de no hay democracia sin justicia también. No. Y el tema de la justicia es fundamental. Si nosotros estamos judicializando la política y estamos trasladando todos los problemas que los políticos somos, entre comillas, incapaces de solucionar, estas son las consecuencias. Consecuencias en las que son responsables fundamentalmente los partidos. Por ejemplo, un caso emblemático, Rosa María, el de Alberto Fujimori.
Cuando Pedro Pablo Kuczynski traicioneramente indulta a Fujimori, lo que se cuestionó fundamentalmente fue su traición política al pueblo. Nadie en ese momento acusó de corrupción a Kuczynski. La acusación, las imputaciones de corrupción surgieron de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, que no solamente se cargó a Kenji Fujimori, sino que dio el argumento para iniciar el proceso por el que finalmente ha sido condenado Kenji Fujimori. ¿Qué revela esto? No es una imputación de un odiador, como dicen los fujimoristas o fujimoristas. Simplemente es un pronunciamiento ahora de la Corte Suprema que ha precisado que se tramitó el indulto con medios corruptos. Y dicho sea de paso, ¿por qué toco el tema? Precisamente por el uso político del poder para hacer daño. Fuerza Popular en ese momento no midió las consecuencias de su ejercicio irresponsable del poder, que trajo como consecuencia lo que ha padecido Fujimori. Nadie está en contra de la liberación o del indulto, pero ¿por qué no se hace de acuerdo a ley, respetando los procedimientos? ¿Por qué los peruanos siempre o casi siempre rompemos los compromisos internacionales, como lo estamos viendo ahora con el tema de rutas de Lima? ¿Por qué? ¿Por qué romper reglas de juego? Ya sabemos lo que significa no pagar. Ya hemos vivido la historia del perro muerto, o somos tan cortos de memoria. ¿Qué fue el primer gobierno de Alan García? No pagar la deuda externa. Perro muerto directo, clarísimo. ¿Y qué trajo como consecuencia? Aplicar la política del perro muerto y no honrar la palabra. Descrédito internacional, paralización de las inversiones, inflación, caos. ¿Y qué costó para el país reconstruir eso? Años de años. Porque la factura siempre de la demagogia, de la irresponsabilidad del populismo se paga. Y la pagamos todos. Reconstruir esa imagen ha tomado años. ¿Y acaso uno de los aspectos positivos precisamente en este tema del respeto de las reglas de juego y de los compromisos internacionales es lo que incorporó la Constitución, el mecanismo del contrato ley, precisamente para garantizar las inversiones? Cuando tenemos a estos políticos irresponsables que salen a decir que no hay que pagar, que no hay que honrar los compromisos internacionales, están afectando directamente a los más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque eso paraliza las inversiones, que es lo que hemos estado viviendo desde el inicio del calamitoso gobierno del golpista y corrupto Castillo. Eso además, ¿qué genera en el país? Una sensación de que somos inmanejables, que esto es el caos, que esto es la anarquía. ¿Por qué se han ido cerca de 500.000 de peruanos desde que entró al poder Castillo, Rosa María? Porque no quieren vivir en este caos, en esta anarquía. Y no solo es la ineptitud y corrupción, populismo y responsabilidad del gobierno, también lo es del Parlamento. Ayer, por ejemplo, se destacaba, ¿no?, que un parlamentario está impulsando la creación de una otra universidad pública en Cajamarca. Sí, esos mismos parlamentarios que bloquean las inversiones, que le han declarado la guerra a la minería legal y que son mudos ante el avance incontenible de la minería ilegal, que es, hay que decirlo también claramente, Rosa María, en este momento, en la principal fuente de financiamiento del crimen organizado en el Perú. Esas son las consecuencias de la demagogia, del populismo. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Ahora, Dina Boluarte, gabinete Otárola, muchos dicen que está completamente desgastado. Otárola ha mentido ya al público muchas veces, en muchas cosas. Hay un sinnúmero de mentiras. Es coimputado con Dina Boluarte en el caso de los asesinatos,
son 49 fallecidos bajo su mando. Y ya es momento de que se vaya, ya es momento que haya un cambio de gabinete. Además, es una cosa curiosa la transformación de Otárola, porque yo siempre digo, pocos saben que postuló a la vicepresidencia del Perú contra Dina Boluarte en la plancha de Ollanta-Humala. Y es un hombre además que viene de la izquierda más izquierda, del PSR. Ahora se da besitos con Keiko Fujimori celebrando la Constitución del 93, cuando hace apenas 2 años pedía un referéndum para ir a una asamblea constituyente. ¿Se acabó ya Otárola? ¿Está demasiado gastado o es lo único que le queda a Dina Boluarte? La salida que tenía el país era el adelanto a las elecciones generales, Rosa María. Sí. Esa era la salida. Se dio un primer paso, pero luego se bloqueó esa iniciativa. Estamos pagando las consecuencias de la improvisación. Estamos viviendo una anomalía constitucional, Rosa María, en donde la presidenta no da cuenta de sus actos, no da entrevistas. A ti, por ejemplo, te gustaría entrevistar Por supuesto. con periodistas, ante quién responde si le vamos a pagar la millonada de dólares a Petroperú o no. No, como no tiene partido, no tiene bancada, no da cuenta de sus actos, hace todo esto. Pero acá hay una complicidad, Rosa María, hay que decirlo claramente. Una complicidad entre Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, César Acuña, Luna y demás compinches que desde el Parlamento, con esa alianza política parlamentaria, sostienen a este gobierno. Y por lo tanto, Rosa María, mientras exista ese apoyo en el Parlamento, no caerá Otárola y los ministros serán interpelados muy selectivamente, porque esa es la realidad. Hacernos ilusiones de cambio cuando hay un compromiso de los parlamentarios con sus billeteras es imposible, porque acá hemos visto que a la hora de la billetera, izquierda, derecha y centro traiciona la voluntad popular. ¿Dónde están esos maestros de izquierda, esos parlamentarios, esos candidatos de izquierda que decían defender los intereses del pueblo? ¿Dónde está esa izquierda fogosa, beligerante, fiscalizadora, muda, muda, silenciosa ante las fugas durante el gobierno de Castillo? ¿Hay acaso una comisión investigadora en el Parlamento sobre la escandalosa fuga de Vladimir Cerrón? Acá lo que hay es una siniestra, o diría un siniestro encubrimiento de actos delictivos. Esa es la realidad. Entonces, confiar en congresistas que han privilegiado su interés personal y político y han dejado de lado el interés nacional es muy difícil. Rosa María, habría que ser muy ingenuo para confiar en la palabra de Acuña, de Luna, de Keiko Fujimori y de Vladimir Cerrón, que además están simbolizados todos ellos por el señor Soto. Nada menos. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, el Perú tiene que esperar 2 años para estar nuevamente en un verano electoral y tener la esperanza de salir de eso. El costo de esa espera para el país es altísimo. Ya estamos en recesión económica, algo impensable hace algunos años. Durante la campaña electoral tú lo dijiste muy claramente, que estábamos votando por el hambre. Por el hambre. Y eso es lo que está ocurriendo. El aumento del desempleo, del índice de anemia, ya ha caído la recaudación fiscal, y si a eso le sumamos la clamorosa ineptitud del gobierno, bueno, este calamitoso gobierno le va a dejar el siguiente gran problema. Y si a eso le sumamos, Rosa María, la afectación de la reputación internacional del país, en donde nuevamente nos volvemos a convertir en perrumerteros, en un país que no cumple, que no honra sus compromisos internacionales, que se quiere salir del sistema interamericano de justicia, al igual que Venezuela y Nicaragua, que pueden pensar en el extranjero de lo que estamos haciendo en este momento. Es casi suicida la conducta política del Parlamento y del gobierno. Y hay que decirlo claramente, hay que acordarse de todos
estos parlamentarios y gobernantes que plantean permanentemente iniciativas que vulneran el orden democrático y constitucional en el país. Ya nos hemos cansado, pues, Rosa María, de denunciar a los niños de Acción Popular, a los mochasueldos, a los viajeros. O sea, lo que están generando es un embalse y una indignación. Pero hay que decir también que los problemas no se solucionan con el ejercicio de la violencia, que hay ciertos sectores que no entienden. Por esa razón, reiterar y reclamar que la única forma es mediante mecanismos democráticos. Y no vemos, desgraciadamente, el uso de mecanismos democráticos ni en el gobierno ni en el Parlamento. Libertad Popular tiene inscripción. Se han abolido las PASO, con lo cual tiene que entrar a competir probablemente en 2 años con 35 partidos políticos. ¿Cómo ve ese proceso electoral que está realmente complicadísimo por el propio Congreso? Esta es una situación muy compleja la que estamos atravesando. Hacer política es muy difícil. Por ejemplo, Rosa María, la gente tiene pánico de ayudar o aportar a las agrupaciones, porque bajo esta lógica de que cualquier aporte constituye un delito, que es algo que, dicho sea de paso, este Parlamento no ha corregido, ha mantenido el orden jurídico establecido. ¿Por qué razón? Porque Acuña, con plata como cancha, no necesita cambiar. Keiko Fujimori y Cerrón, con los millones de financiamiento público que reciben, tampoco, fundamentalmente afecta a las nuevas agrupaciones políticas, ¿no? Entonces, no es un trabajo fácil. El Zoom, por ejemplo, el diálogo que estamos teniendo hoy día, que es lo que estamos haciendo con los comités a nivel nacional, no reemplaza pues el contacto físico ni los diálogos, los debates propios, connaturales del quehacer político. Y entonces eso es complicado, naturalmente. Pero si algo debo decir, Rosa María, es que Rafael Belaúnde Llosa, en el peor momento, en un momento de desánimo, cuando nadie creía, ha logrado la inscripción. O sea que yo confío que Rafael seguirá trabajando con el mismo ánimo que lo ha caracterizado siempre. Pero no hay candidato presidencial a la vista todavía. Bueno, yo creo que el candidato natural es el presidente del partido, Rafael, ¿no? Pero bueno, nosotros tampoco hemos cerrado las vías para dialogar, para encontrar consenso, porque como digo, el diálogo forma parte de un sistema democrático. Se ha propuesto un gran frente más liberal, ¿no? Claro, Tratar de buscar... Rosa María, fíjate, a veces hay sumas que restan, ¿no? Hace unos días citaron a la secretaria general de nuestro partido, que es Diana Álvarez Calderón, y ella dijo precisamente que una de las razones de la derrota del Frente Democrático cuando fue candidato a la presidencia Mario Vargas Llosa fue la alianza del Movimiento Libertad con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Entonces, creo que además la volatilidad de la política peruana, y lo digo con algo de experiencia, nos obliga a trabajar con firmeza, pero cada paso medirlo con prudencia, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pequeña... Vamos a regresar para hablar de esto, pero una pequeñísima pausa antes de que Abel me llame la atención, que me la llama todos los días, y regresamos con Pedro Cateriano. Estamos hablando de política. Todas sus preguntas, bienvenidas, por favor. Regresamos con él en un instante. Volvemos tras la pausa. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Adelante, por favor. Ex primer ministro, pero también ministro de Defensa por mucho tiempo, y conocedor de todos los problemas también de seguridad interna. Y quería una opinión sobre lo que está pasando hoy en la seguridad interna del Perú, porque parece, de verdad, parece que nadie está manejando la seguridad interna del Perú. Es un caos. ¿Qué está pasando acá? Recordarás, Rosa María, que yo casi permanentemente he venido denunciando el avance de la minería ilegal. Inclusive, en la presentación que tuve ante el Congreso
cuando el Congreso no me extendió el voto de confianza durante mi segundo paso por la PCM, yo denuncié en ese momento el avance de la minería ilegal y de la amenaza que constituía para el país. En ese momento me respondieron con demagogia, ¿no? Pero la demagogia pues no soluciona los problemas. Hoy día estamos ante una delicadísima situación de avance del crimen organizado, y hay que decirlo muy claramente. La minería ilegal viene financiando ya no solo las actividades ilegales, sino actuando ya con modalidades terroristas, que es lo que acabamos de ver en Patás en los últimos meses, y que nuevamente ha ocurrido estos días con el derrumbe de Torres. Y frente a eso, ¿qué es lo que apreciamos? Un Estado fallido, un Estado que durante este periodo no ha equipado a la policía adecuadamente, que no los ha entrenado, que la inteligencia prácticamente ha desaparecido, que la inestabilidad política con esta alta rotación de comandantes generales y ministros ha generado casi una situación de ingobernabilidad en el Ministerio del Interior. Y si a eso le sumamos algo que es fundamental y sobre lo cual no se ha puesto énfasis, Rosa María, en el Perú hace 8 años no se construyen cárceles. Este caos político ha convertido a las prisiones en los centros de operación de las bandas. Eso es clarísimo en cualquier parte del mundo. Ciertamente la situación no es similar a la del Ecuador, pero las cárceles, con el hacinamiento que tenemos, con prácticamente fuera de tecnología moderna, lo que son centros operativos del crimen organizado. Desde ahí se organizan todos los actos delictivos y es algo que no se quiere reconocer. Entonces, realmente estamos en una situación crítica, Rosa María. Y de otro lado, en los últimos meses hemos apreciado un manejo absolutamente irresponsable e inepto del gobierno. Y ya no digo violatorio del orden legal, una muestra de ello, por ejemplo, es la forma en que han destituido al comandante general, sino una acción negligente e irresponsable de forma permanente, ¿no? Y yo creo que en este caso es algo que afecta a todos. Vemos que cuando hay negligencia, luego rectificar es muy difícil. El alto costo que estamos viendo en el Ecuador. Y mientras continuemos en este camino, yo creo que es poco esperanzador para el país, ¿no? Si le sumamos ya esta situación de amenaza, por ejemplo, a gente que realiza su actividad lícitamente, las bodegas que tienen que pagar cupos, amenazas, robos. Bueno, hay robos realmente de cine, como a la hija de Acuña. Me parece que los Acuña no saben usar Yape, ¿no? Porque tienen 180,000, 150,000 dólares para sus gastos de fin de semana, pero es una cosa increíble. Pero ocurre en el Perú eso, ¿no? Entonces, tiene casos folclóricos como el de la hija de Acuña y casos dramáticos como los pobres bodegueros que le roban, y la policía es incapaz y el gobierno incapaz de mantener el orden público, que es una obligación constitucional de la señora presidenta, ¿no? Claro, pero estamos, mire, a ver, en economía, acá no viene un inversionista. Con lo que ha pasado con Rutas de Lima, o sea, es imposible que atraigas inversión privada si sale un alcalde a decir que no reconoce un contrato y que va a hacer todo para que los contratos no se reconozcan. O sea, no te viene un inversionista más. Y si hay un juez que da una cautelar, a sabiendas de que, como expliqué al principio del programa, todos vamos a pagar. O sea, eso se paga. Eso en economía. Y en seguridad, este caos, ¿no es cierto? Este intercambio de favores policiales, rencillas, odios, me sacas acolchado, me pones a no sé qué. Y todo lo demás,
¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para aguantar 2 años más? Es lo que todo el mundo está preguntando. Ya no va a haber adelanto de elecciones. ¿Qué hacemos 2 años? Bueno, lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo en este momento. Contarlo. Verificar, fiscalizar, ya que el Parlamento ha claudicado en su función fiscalizadora, les corresponde a los medios de comunicación realizar esa labor de fiscalización. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Rosa María? Los escándalos que embarran a este inepto gobierno provienen de denuncias de la prensa. Lo que hay es una vergonzosa inacción de este Parlamento. Sí, de este cobarde Parlamento, que ante la amenaza de la disolución de Castillo fue incapaz de censurar a Aníbal Torres por el pánico a la disolución. Sí, ese Congreso cobarde ahora es cómplice de este inepto e ineficaz gobierno. Y hay que decirlo claramente, porque claro, ahora seguramente Acuña, que forma parte del gobierno porque tiene a un ministro, se va a preocupar porque los están asaltando a sus hijitos que manejan efectivo de 180,000, 150,000 dólares, plata como cancha. Pero el problema de plata como cancha es de Acuña, que dicho sea de paso, ha demostrado una frivolidad y una sensualidad por el poder impresionante. Más preocupado está por ir a ver la final de Barça-Madrid al Bernabéu que de darle agua potable a Trujillo, que luchar contra la corrupción y la delincuencia en Trujillo. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué postuló a la gobernación regional de Trujillo Acuña si tiene justificado derecho, ¿no? Porque nadie le cuestiona su sensualidad por Madrid o Barcelona, nadie. Pero entonces, ¿para qué se comprometió a gobernar Trujillo? La Libertad, que además la Libertad es una de las regiones con más problemas de delincuencia en este momento, ¿no? Exactamente. Entonces, y con más minería ilegal también, ojo. ¿eh? Pero claro, entonces, ¿para qué se compromete el señor Acuña a ser gobernador si más preocupado está por comer ¿qué cosa? Paellas en Madrid? Sí, ¿para qué se compromete? Entonces, ¿quién responde por esa irresponsabilidad de Acuña, que además, repito, es socio de la señora Boluarte? Entonces hay una situación realmente calamitosa en este momento, que lo que tenemos que hacer es criticar, cuestionar. Muy bien, vamos a seguir criticando y cuestionando, por supuesto, desde acá todos los días, pero se nos ha acabado el tiempo. Pero, a ver, no sé si hay alguna pregunta del público. No todo es negativo, no todo es negativo. De peores situaciones hemos salido y estoy seguro que más temprano que tarde vamos a encontrar la salida a esta crisis. Y es fundamental para ello el respeto al orden constitucional. Que cada peruano sepa lo que es la pirámide de Kelsen: Constitución, ley y reglamento. Que por ley el Parlamento no puede modificar la Constitución. Que Pero por lo ha hecho. no se puede modificar la ley. Lo ha hecho y se lo ha permitido y se lo permite el Tribunal Constitucional. O sea, estamos en ese nivel. El Tribunal Constitucional permite que el Congreso modifique por ley la Constitución. Lo ha hecho varias veces. En los últimos 2 años. El drama del Perú, precisamente, Rosa María, han sido las dictaduras, los golpes de Estado y el irrespeto a la Constitución. Eso hay que combatirlo con firmeza. De esa manera vamos a avanzar como país. Muy bien, no todo está perdido, así es. Como dice la canción, yo vengo a ofrecer mi corazón. Muy bien. Abel, nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos ustedes por empezar la semana con nosotros y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Gracias a Pedro Cateriano. Nos vemos mañana martes. Hasta pronto. Así es, Rosa María, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana con